1 y San Juan capítulo 10, versículo 28 son las porciones que vamos a utilizar para introducir el tema de esta noche. Lo repito, Romanos capítulo 1, versículo 1 y San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Y leemos la porción que dice de la manera siguiente, Romanos capítulo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 28 dice: Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y buen Padre, te bendecimos, Señor, en esta noche. Traemos, Señor, un corazón abierto, dispuesto a seguir aprendiendo, a seguir conociendo, Padre, a seguir creciendo. También rogamos, Padre, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndose a nosotros, Padre, y para que nuestra mente se abra y podamos entender, Señor, quizá algunas de las doctrinas, Señor, fundamentales para nuestra vida, que a lo mejor cuesta trabajo, Señor, entender. No tan solo a nosotros, Señor, sino también a aquellos, Padre, que a través de las redes sociales nos miran, Señor. Háblanos a todos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que trabaje, Padre, para salvación, Señor, para atraer a aquellos, Padre, para que los que van a venir, Señor, a tu presencia, Señor, caigan rendidos hacia ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Usa mi vida, Señor, un instrumento solamente quiero ser en tus manos, Padre, para bendición. Y a ti, Padre amado, en todo lo que hagamos, llévate la gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias. Amén. El tema que vamos a estar llevando a cabo, hermanos, en esta noche lleva por título, siguiendo con los temas doctrinales, la seguridad eterna de la salvación. La seguridad eterna de la salvación. Si hay algo que cuesta, ¿verdad? Y aunque no debería de ser así, pero si hay algo que cuesta para algunos creyentes, no para todos, para algunos, ¿verdad? Y también para ciertos grupos religiosos, es este tema de la salvación. Cuando alguien que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que ha tenido, hermanos, un cambio en su vida a través de la intervención de Dios en su vida, y hay un cambio visible, difícilmente pudiera decir esa persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Pero para aquellos que están batallando, que están allí quizás luchando, que les cuesta trabajo llegar a la iglesia, que más le ponen atención quizá a lo que dice el de al lado o el de enfrente, que lo que dice el Señor en su palabra. Para ellos, cuando se les habla acerca de la salvación, probablemente este sea un tema difícil de tocar, ¿verdad? Y más cuando hablamos acerca de la seguridad eterna de la salvación, porque nos estamos refiriendo y utilizando el tema, ¿verdad? Como base, nos estamos refiriendo a algo que está seguro, ¿verdad? Que no dependió de nosotros y que nos pone en una posición salva en las manos de nuestro Dios. Por eso el tema es la seguridad eterna de la salvación. ¿Por qué eterna? Porque no depende de nosotros. ¿Por qué es eterna? Porque depende de Dios, ¿verdad? Y que esta salvación igualmente no dependió de nosotros, sino dependió de Dios, y por eso es segura. Cuando hablamos, hermanos, de esta seguridad, aquellos que han sido elegidos por Dios, que han sido sustituidos en la muerte de Cristo, que han sido llamados eficazmente por el Espíritu Santo, que han alcanzado una posición en Cristo que no la tiene cualquiera y que se encuentran en un estado de gracia, hermanos, ¿verdad? Este estado de gracia no depende de las circunstancias, no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que nosotros pensemos que es lo correcto, ¿verdad? Sino que depende completamente de Dios.
por el sacrificio, vuelvo a repetirlo, de su Hijo. Entonces, es allí cuando las personas se les pregunta, ¿verdad? ¿Estás seguro de tu salvación? Y ese es el tema que cuesta, que se pone difícil, que hermanos, a lo mejor algunos difieren, ¿verdad? Y cuando hablamos de seguridad, aún peor, si nos referimos hacia la religión dice, solo Dios sabe si somos salvos. Solamente hasta después de la muerte sabremos si somos salvos. Entonces, si esa fuera la posición, si ese fuera el pensamiento, hermanos, ¿para qué estamos nosotros aquí perdiendo el tiempo? Si es que en realidad va a ser hasta que Dios se le ocurra, digamos. O en otro caso, ¿para qué habrá sufrido tanto nuestro amado Salvador Jesucristo si es hasta el final donde Dios decidirá de todos modos si tú o yo o aquellos que especulan de su salvación recibirán de verdad una salvación? Entonces no hay una seguridad, ¿verdad? Y ese es el punto que vuelvo y remarco, hermano, se convierte en un tema difícil. Se convierte en una posición difícil. Pero para aquellos que hemos vivido una realidad con Dios, un encuentro con Dios, que hemos sido transformados por Dios a través de su Espíritu Santo, y remarco, hermanos, que hemos sido elegidos, sustituidos en la muerte de Cristo, que hemos, hermanos, obedecido al llamado eficaz de Dios a través del Evangelio, hermano, no hay una inseguridad. Al contrario, es una seguridad. Hebreos 10:14 dice, hermano, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Y refiriéndose, en el libro de Hebreos, hermano, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿verdad? Y es allí donde nosotros basamos nuestra seguridad. Cuando un creyente, hermanos, que ha sido transformado por la presencia del Espíritu Santo, que Cristo ha sustituido su posición de muerte, de pecado, que ha sido, hermano, cambiado, hermano, totalmente por la obra de Dios, no puede estar dudando de su salvación. No puede estar, hermano, inseguro de su salvación. Y es allí, hermano, donde nosotros vamos a entrar al tema, ¿verdad? Y desarrollaremos, ¿verdad? ¿Por qué nosotros decimos o creemos de esta seguridad? La elección, hermanos, que Dios hace a su pueblo, lo predestina para salvación, o a los que ha predestinado para salvación. Esto ha sido, hermanos, veámoslo de esta manera, como un decreto de Dios, no de nosotros, sino de Dios. Que no puede, hermano, de ninguna manera, lo que Dios dice puede ser alterado, de ninguna manera puede ser cambiado. Aquellos que Dios ha asignado o elegido para que sean salvos, hermanos, ¿verdad? Infaliblemente, hermanos, recibirán aquello para lo que Dios les ha llamado. Y eso, hermano, gracias a la obra de su Hijo. Si me acompañan en Lucas capítulo 9, verso 56, el Señor introduce unas palabras, hermanos, con lo que nos da a entender a nosotros los creyentes que el trabajo de Él, o no el trabajo, el sacrificio de Él no iba a ser en vano. Y lógicamente, hermanos, que da a entender esta porción que hay un grupo elegido que han sido sustituidos por Él y que han sido, hermanos, obedientes al llamado de Dios. Lucas capítulo 9, verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a salvarlas. Es la seguridad, hermanos, en la que nosotros estamos depositando nuestra confianza. En el Hijo del Hombre. Yo no sé, hermanos, cuando nosotros hablemos o nosotros nos pongamos en esta situación, pongámonos, hermanos, si nosotros estamos haciendo algo para recibir esta salvación. Pensemos, hermanos y amigos, ¿será que yo dudo porque yo soy el que está haciendo algo para ganarme esta salvación? Si tú estás haciendo algo para ganarte la salvación, entonces sí te confirmo tu duda.
estás inseguro porque está basado en tus recursos, en tus méritos. Pero aquellos que están basando su confianza en el Señor, no hay por qué dudarlo. En otras palabras, hermanos, los que han depositado su confianza en el Señor, o los que han sido sustituidos por Jesucristo, que han sido llamados eficazmente, hermano, tarde que temprano, hermanos, van a llegar a oír el mensaje del Evangelio para salvación. Romanos 8:29 dice, hermanos, porque a los que antes conoció, o sea, a los que estaban asignados, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, hermano. Yo no sé cuánto pueden dar gloria a Dios. Hermano, si Él nos ha llamado, si Él nos ha justificado, hermano, si Él nos ha predestinado, hermano, quiere decir, hermano, que hay una seguridad. Y fíjense cómo termina el verso 30, dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué nos da a entender esto de glorificó, hermano? Que hay una seguridad que vamos a estar en la presencia de Dios. En su gloria, pues, en pocas palabras. ¿Por qué, hermano? Porque nada dice la Escritura que carne ni sangre darán el reino de Dios. Entonces, si Él nos ha glorificado, no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino por los méritos de su Hijo. ¿Verdad? La porción que leímos de introducción, hermanos, San Juan capítulo 10, el verso 28 y 29, dice la Escritura, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué dice allí, hermano? Esta porción nos da, veámoslo de esta manera, hermano, nos da a especular que hay duda en nuestra salvación. Esta porción que acabamos de leer, hermano, nos puede abrir una puerta para que nosotros, hermano, podamos dudar de la seguridad eterna de nuestra salvación. Yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás. Jamás es jamás. ¿Cuándo es jamás? Jamás. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Dice, ni nadie los arrebatará de mi mano. O sea, si nosotros nos sentimos, hermano, y estamos, no que nos sintamos, sino que estamos seguros en las manos del Señor, hermano, ¿quién nos arrebatará de las manos del Señor? Nadie. Ahora fíjense cómo complementa el verso 29. Mi Padre me las dio. Y es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, fíjense, nosotros estamos en las manos del Hijo y en las manos del Padre. ¿Y quién nos va a arrebatar de ahí? ¿Quién nos va a sacar de allí? Hermano, ¿hay una seguridad eterna en nuestra salvación? Claro que la hay, hermano. Esa es nuestra posición. Y hermano, y entonces cuando una persona no está segura, cuando alguien te pregunta a ti, hermano, porque algunos hasta se mofan cuando uno habla de que uno está seguro, que uno sabe que va a ir a la presencia del Señor. Entonces, si la persona, hermano, no está segura, ¿verdad? Entonces, lógicamente no ha recibido a Jesucristo. Lógicamente, a lo mejor no ha escuchado el Evangelio. Lógicamente, hermano, puede ser que sea un elegido o una elegida por Dios, que haya sido predestinado, pero en realidad a lo mejor no ha escuchado el mensaje. O el otro caso, que sea de aquellos que han escuchado el mensaje, pero que voluntariamente están cerrando las puertas de su corazón. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermanos, de esta seguridad, ¿verdad?, de nuestra salvación, es porque nosotros no estamos depositando nuestra confianza en lo que nosotros hayamos hecho. Si hablamos, hermano, las semanas pasadas hablamos acerca de la expiación limitada, nos estábamos refiriendo a la persona de Jesucristo. Entonces, Él ha expiado, hermano, Él ha pagado, Él ha puesto su vida para que nosotros tengamos vida, hermano, y vida en abundancia. Entonces, hermano, nuestra seguridad está depositada completamente en la persona de Jesucristo. Y eso es lo que hace el cambio en nuestras vidas. Hermano, cuando nosotros venimos a Jesucristo, hermano, y cuando nosotros
oímos la voz de Dios a través de su palabra, a través de una alabanza, a través de algún mensaje, a través, hermano, quizás de alguna invitación, hermano, no sé. Cuando nosotros estamos seguros de que Dios nos ha salvado. Porque en todo momento podemos oír la voz de Dios. Hermano, no necesitamos, hermanos, escúchenme bien, no necesitamos estarle reclamando a Dios porque no lo oímos audiblemente. Y me refiero, hermano, a que si nosotros pensamos que es nuestro Padre, necesitamos oírlo. Hermano, si lo oímos a través de su palabra. Su palabra es la que Él nos habla. Con su palabra Él nos habla. Entonces, eso es lo que nosotros debemos. Puede ser, yo no estoy diciendo que no. Puede ser que Dios, en su bondad o en su misericordia o en su voluntad, hermano, Él nos pueda hablar audiblemente. Puede ser, porque no está mudo y porque es Dios, ¿verdad? Pero eso, hermano, no quiere decir que nosotros tengamos, hermano, que pensar que porque nosotros somos hijos de Dios, entonces Dios nos tiene que hablar audiblemente. Y de allí, hermano, es que hay mucha gente que saca locuras. Porque probablemente Dios, a lo mejor puede ser un pensamiento de ellos mismos y dicen, Dios me habló. Y de allí se zafan, hermano. Y salen las locuras, ¿verdad? Pero el que está seguro en Cristo, el que está seguro, hermano, está esperanzado a que Dios le hable a través de su palabra. Que Dios nos hable todo el tiempo, hermano, a través de su palabra. Si Él quiere hablarnos audiblemente, está bien, perfecto, Señor. Perfecto, Padre, perfecto, Señor. Háblanos si tú quieres, pero si no, está tu palabra, que esa no nos va a dejar. Hermano, si nosotros vamos a Hebreos 1, dice la Escritura, hermano, que en los postreros tiempos Dios había hablado por los profetas, ¿verdad? Dice, pero ahora en estos tiempos nos habla a través del Hijo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que nos hable la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque allí está plasmado lo que el Hijo dejó. Y dice San Juan, hermano, lo vuelvo a repetir. 10:28, y yo les doy vida eterna. Y esto es lo que está diciendo el Hijo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Nadie los arrebatará de mi mano. ¿Por qué, hermano? Porque ha habido una sustitución real. Lo que Dios hizo a través de su Hijo o por medio de su Hijo para nosotros, hermano, fue real. Cristo logró en la cruz, hermano, lo que ninguna persona pudiera haber hecho. La Escritura, hermano, 1 Corintios dice, si a lo más uno pudiera dar la vida por otro, a lo más. Hermano, por más que nosotros amáramos a nuestros hijos y tengamos 5 o 6 hijos, hermanos, y uno necesitara, o todos necesitaran nuestra vida, hablando de nuestros hijos, pero solo tienes una vida para entregarla por uno, ¿cómo le harías con los demás? No hay manera. Pero Dios sí lo hizo a través de su Hijo. Nos sustituyó y nos dio una vida, hermano. Y esto es real, no es ficticio. Es, hermano, real, genuino. La sustitución de Cristo para nosotros, hermano, fue real. Isaías 53:6, hermano. Siendo nosotros, hermanos, ovejas perdidas, siendo nosotros quizá descarriados, siendo nosotros, hermanos, quizá ignorantes o ignorando a Dios, Dios nos atrajo a Él. ¿Por qué, hermano? Porque esta sustitución, fue real. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, hablando del Hijo, el pecado de todos nosotros. Hermano, quiero remarcar y lo voy a estar haciendo y quizás ya lo he empezado a hacer, pero remarco, hermanos, la sustitución del Hijo por nosotros fue real. No fue, hermano, algo que se imaginó Dios, o no fue algo que algún historiador se inventó. Es real. Fue real la muerte del Señor. Y se convierte real en cada uno de nosotros que hemos sido llamados a través de su evangelio.
Y dice Isaías, hermano, todos nosotros éramos descarriados, ovejas descarriadas. Mas Él, hablando del Hijo, dice el Padre, mas Él cargó el pecado de todos nosotros. Y eso es lo que nos hace a nosotros, hermano, tener una seguridad. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjense, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hablando de la sustitución que es real, Dios muestra su amor, para con nosotros. Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. No dice, hermano, la Escritura, cuando dejaron de pecar. Cuando se santificaron, entonces Dios entregó a su Hijo para morir por aquellos. No. Siendo aún pecadores. ¿Por qué, hermano? Porque esta sustitución es real. Porque nosotros jamás iríamos a buscar del Señor. Porque, hermano, nosotros voluntariamente rechazábamos a Dios. Por eso es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Me entienden? O sea, no era de que nosotros dejamos de pecar, no era de que nosotros decidimos, hermano, apartarnos del mal. No. Nosotros, incluso muchos, hermanos, son llamados a lo mejor en el mismo acto del pecado. Cualquier nombre que le quieras poner al pecado. Probablemente Dios allí te está redarguyendo, o probablemente si tú ya hayas escuchado algún mensaje, Dios te está llamando. Primera de Juan capítulo 4, verso 10, hermano. Dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, escuchen, en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor, hermanos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, hermano, porque imagínate que nosotros siendo aún pecadores, negando a Dios, nosotros no volteamos a ver a Dios. Nosotros no decidimos decirle a Dios, Señor, estoy cansado de esto. Probablemente alguno dijo, ya estoy cansado de esto, pero jamás le dijo al Señor, Dios, estoy arrepentido, si es que Dios no le ha llamado. O a lo mejor porque haya escuchado alguna vez el mensaje y entonces sí se recordó de Dios. Pero no, y dice la Escritura, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y cuando Él nos amó, entonces envió a su Hijo en propiciación, hermano, quiere decir en rescate, en un intercambio, en sustitución por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Hermano, junta estos dos versos, Romanos 5:8 y 1 de Juan 4:10, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Dice, en que siendo aún pecadores, dice, porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Dice, Cristo murió por nosotros. Estoy tratando de mezclar estos dos versículos. ¿Por qué? Porque allí se muestra el amor de Dios. Él nos amó, no nosotros a Él. Él nos amó siendo aún pecadores. Y eso, hermano, demuestra en verdad que la sustitución es real. Fue real en el momento de la muerte de Cristo, es real en el momento de nuestra salvación. Por eso, hermanos, que nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Y esta salvación, hermano, es una salvación eterna, para siempre. Nos lleva, hermano, a tener la vida, y vida en abundancia, hermanos. San Juan capítulo 5, al verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, porque esta sustitución es real, nuestra vida, hermano, no es fingida tampoco, es real y es una vida eterna. San Juan capítulo 6, verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Imagínense, hermano. Imagínense, amigos, que nos miran a través de las redes sociales. Si aún nosotros perdiéramos la vida física aquí en esta tierra, nuestra vida eterna está garantizada en las manos del Señor. Dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Nada, nada. Dice, si aún, voy a especular, no está escrito allí, pero voy a especular. Y si aún perdiere la vida, dice, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién nos puede dar esa seguridad, hermano? Fuera de Jesucristo. ¿Quién nos puede dar esa garantía, hermano, fuera de Jesucristo? Dice Romanos 11:29, hermano, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es el don de la vida eterna. Irrevocable es, hermano, la sustitución de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado, dice Romanos 11:29. Voy a leer otra porción, dice Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hermano. Hasta la redención de la posesión adquirida, hermano. Hasta alcanzar la vida eterna, hermanos. Hasta alcanzar la vida eterna, hermano. Hemos sido sellados, hermano, con un sello de garantía que nadie te lo puede dar. Si quieres verlo de esta manera, hermano, hay seguridad aquí en esta tierra para cosas. Hay seguridad, incluso hasta venden seguros de vida. Imagínense, seguros de vida y son seguros para cuando la gente se murió. Pero lo que Dios nos está dando a nosotros, con ese sello de su Espíritu Santo, hermano, es la garantía de la seguridad eterna de nuestra salvación, hermano. Es la garantía de la seguridad eterna de nuestra salvación. Hermano, nosotros no estamos jugando a la iglesita. Nosotros, hermanos, no estamos pensando, bueno, yo voy a ir a ver qué pasa allí, no. Probablemente algunos vengan. A ver qué pasa. A ver si cambia. A ver si hace. A ver si dice. A ver si mueve. Hermano, pero los que estamos seguros de la salvación que Cristo nos ha dado, hermano, no estamos pensando en ese tipo de cosas. Tenemos que llevar una vida tranquila, normal como los demás, sin locuras, hermanos, sin exageraciones, pero seguros de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y eso, hermano, nadie lo puede cambiar, hermano. Hermano, voy a finalizar y tengo que hacer una aplicación. Porque aquí en este punto de la seguridad eterna de la salvación, ¿verdad? Y aunque esto es una posición como nosotros que somos calvinistas, y aunque esto es más extenso, ¿verdad? Y a lo mejor lo tengo que explicar en alguna otra oportunidad. Cuando nosotros hablamos de la seguridad eterna de la salvación, hermano, esto no nos da a nosotros ninguna libertad o libertinaje, mejor dicho, hermano, para hacer lo que queramos. Y que nosotros pensemos, yo ya soy salvo, de todos modos yo puedo hacer lo que yo quiera, de todos modos estoy seguro en ello. No, no es así. Hay algunos que dicen que nosotros decimos salvo, siempre salvo. No, nosotros no hablamos de... Y esas son las posiciones calvinistas que en otro tiempo las tocaré para que podamos entender ese pensamiento de salvo, siempre salvo. Nosotros hablamos de una seguridad eterna de nuestra salvación. Salvo, siempre salvo, sí, el que es salvo puede hacer lo que quiera y de todos modos es salvo, ¿verdad? Y esa es una posición dentro del calvinismo. Pero nuestra posición calvinista, hermano, es que nuestra seguridad no está basada en lo que nosotros hacemos, ni nos da libertinaje, hermano, para hacer lo que queramos, sino que nuestra salvación, por cuanto es segura, hermanos, no nos permite, véanlo así, no es porque estemos manipulados, no nos permite desviarnos al pecado.
Porque sabemos que es pecado, porque sabemos, hermano, que no le agrada a Dios, porque sabemos que ofendemos a Dios. Por eso no nos desviamos. Y no pensamos en locuras. Bueno, yo ya soy salvo, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. De todos modos, Dios ya me salvó. No. Son posiciones diferentes que en su tiempo las hablaremos, ¿verdad? Pero lo que sí quiero remarcar, que esta seguridad eterna de nuestra salvación, hermano, no nos da a nosotros la libertad o el libertinaje, vuelvo a repetir, hermano, para hacer lo que querramos con nuestras vidas. Porque ya el Espíritu Santo está en nosotros, porque dice la Escritura que el que se ha unido con Él, un espíritu es con Él. Hermano, hemos sido sellados con la promesa de su Espíritu Santo, perdón, que son las arras de la promesa, ¿verdad? Y eso no nos da a nosotros la libertad para hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. Lo que sí nos da, hermanos, es una seguridad eterna, el sacrificio de Cristo en la cruz, para ponernos, hermanos, en una salvación que nadie puede ofrecernos. Amén. Vamos a orar entonces. Cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta noche. Te bendecimos, Señor, y por este tema tan importante para nosotros, porque aunque somos creyentes, Señor, y probablemente más de alguno, a lo mejor de los que nos puedan estar mirando en las redes sociales, Señor, a lo mejor especulan o dudan de su salvación, pero nosotros no, Señor, porque en realidad no estamos poniendo nuestra confianza en lo que hayamos hecho nosotros, o personalmente hablando, lo que yo haya hecho, Señor, sino que mi confianza está depositada en ti. Tú nos elegiste, Señor. Tú entregaste tu vida por nosotros en sustitución. Y hemos oído ese llamado a través de tu palabra, a través del Evangelio de verdad. Eso es lo que nos da a nosotros una seguridad eterna de salvación, Señor. Y gracias por lo que ahora nosotros estamos seguros. Pero yo no sé, Señor, allá afuera, cuántos todavía están especulando o dudando, o tienen temor de entregarle su vida, Señor, entregar su vida, mejor dicho, a ti. Por eso en esta noche yo quiero hacer una invitación. A lo mejor tú has estado en los caminos del Señor y te hayas apartado. A lo mejor nunca escuchaste esta doctrina y hoy la entiendes, o la escuchas por primera vez y entiendes que esta seguridad está basada en los méritos de Jesucristo, que hay una sustitución real y que esta sustitución nos produce una vida eterna. ¿Quieres venir tú a Jesucristo en esta noche? Rendirte a Él, entregarle tu vida. Si tú quieres hacerlo, ora conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, yo no estaba seguro o segura de lo que creía, Dios. Hoy entiendo, comprendo más, Señor, que a través de tu palabra, a través del Evangelio, tú me estás llamando. Y que esa salvación que tú ofreces es eterna y es eficaz y es muy segura, Dios. Yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Te pido perdón por todo lo que haya hecho malo, por pecar en contra de ti, Señor. Me arrepiento, Padre. Quiero vivir seguro o segura, Señor, en tus manos y no dudar jamás de mi posición contigo, oh Dios. Anota mi nombre en el libro de la vida, Dios mío, y ayúdame a vivir una vida y a tener, Señor amado, una iglesia donde yo pueda crecer espiritualmente a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, Señor. Amén.